Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta revisión que vamos a hacer de nuestro tema unidad 2, la Europa feudal. Como veréis aquí pone unidad 3, sin embargo es porque nosotros vimos el Al-Ándalus después de ver el ascenso y desarrollo del Imperio Islámico. Y eso supone que es una unidad más avanzada en el libro y por tanto nosotros estaríamos en nuestra unidad 3, aunque en el libro permanecemos aún en la unidad 2, ya que es la que viene justo después del primer tema. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer una revisión de los puntos que vimos antes de las Navidades, en concreto del punto 1 y el punto 2, que se refiere al paso del reino de los francos al Imperio Carolingio, y las segundas oleadas de invasiones. Y en un segundo vídeo veremos cómo funciona el feudalismo, qué es el feudalismo y cómo se organiza la sociedad con este sistema, desde el punto 3 al 7. Viendo la cadena de lazos personales, el contrato de vasallaje, la economía, la sociedad y el papel de la Iglesia. Hay puntos que aquí están renombrados, no están con el mismo título que en el libro, sin embargo tienen la misma estructura, con lo cual se puede seguir también a través del libro. Por tanto, vamos a comenzar en este caso viendo un poco los antecedentes que habíamos visto previamente sobre el origen del reino franco en Europa y cómo luego este se convierte en Imperio Carolingio. Si recordamos, recordando sobre todo la caída de Roma, la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 a manos de Odoacro, un ostrogodo, que depuso al último emperador romano, Rómulo Augusto. Se había conformado un crisol quiere decir una multitud de reinos germánicos a lo largo y ancho de Europa, que respondían un poco a las poblaciones que habían ido tomando poco a poco los germánicos, estas tribus germánicas, cuando se habían ido introduciendo en este imperio romano ya languideciente, en sus últimos coletazos. Como nosotros vimos también, probablemente recordemos varios de los reinos, como podemos ver aquí, por supuesto los visigodos, que es algo que hemos estudiado, los suevos también, los vándalos, los sajones, los burgundios, los ostrogodos, por supuesto, y lo que nos interesa a nosotros, que son en este caso los francos. Este reino franco se asentó poco a poco, desde un principio desde la parte norte de Francia, avanzó hasta el sur del actual país vecino y ocupando lo que es la Galia, lo que sería en este caso la Galia, fundamentalmente a través de un acontecimiento que nosotros vimos ya, que era la derrota de los visigodos, en este caso de Alarico, por parte de los francos. Los francos derrotaron a los visigodos en la batalla de Bouillé en el 507, y de esta manera se acababa así el reino visigodo de Tolosa, que tenía por capital Tolosa, y los visigodos se vieron obligados a irse a la península ibérica, la cual ya la tenían bajo su control, y establecer la capital en Toledo. De esta manera los visigodos, como vimos y si recordamos, serán capaces de hacerse con toda la península ibérica y posteriormente también hacer un gran reino que acabó con la entrada de los musulmanes. Entonces, por este motivo, los francos van a ir poco a poco, como vemos aquí, ampliando su territorio, en un principio también con los burgundios. Los burgundios fueron unos aliados de estos francos, sin embargo, en un momento dado, los reinos o los reyes francos pensaron que era mucho más lógico más que tener un país o un reino, mejor dicho, aliado, era una mejor opción conquistarlo, y es lo que sucedió.
Con el paso de los siglos, en este caso los reyes francos comenzaron a aumentar el terreno y el territorio de este reino franco, pero al mismo tiempo lo que sucede es que los reyes eran débiles. Los reyes poco a poco fueron dejando el poder en manos de lo que nosotros conocemos como mayordomos, los mayordomos de palacio, que no eran otra cosa que lo que podemos entender como un primer ministro. No es evidentemente el concepto que tenemos nosotros de mayordomo en una mansión, un sirviente, no. Los mayordomos en este caso eran primeros ministros que van a ir asumiendo mucho poder en su persona. Por contra, los reyes francos van a ir disminuyendo su poder real, vamos a decirlo así, sobre las decisiones que se toman en el reino. Un hecho importante y que explica muchas cosas es que en este caso los mayordomos van a acabar siendo de una familia o de una dinastía que se conoce como los carolingios. Previamente los francos los reyes francos eran pertenecientes a una familia o dinastía que se les conoce como los merovingios. Estos merovingios habían hecho una gran labor por el reino franco, habían hecho una gran expansión de su territorio, pero como hemos visto, también tenían grandes problemas a la hora de establecer su poder, porque generalmente a la muerte de cada rey había una división del poder y surgían luchas internas por el poder, sobre todo entre los hijos de los reyes, lo que hacía que los poderes fuesen poco menos que débiles y que poco asentados. De estos mayordomos podemos destacar como primer gran mayordomo que nos interesa a nosotros es Carlos Martel. Carlos Martel es un carolingio que acabó derrotando a los musulmanes, si recordamos, en la batalla de Poitiers en el 732. Esta supone la derrota de del avance musulmán que tenía pensado avanzar por toda Europa, pero a partir de aquí los musulmanes simplemente van a quedarse en la península ibérica y van a establecer ahí lo que posteriormente sería Al-Ándalus, en primer lugar con los Emiratos y luego con el Califato de Córdoba, etcétera. Su hijo, Pipino el Breve no se le conoce fundamentalmente por el apodo que tiene el Breve, es por su altura, no tanto por su breve paso por el reinado. Es importante en tanto que supone el paso de estos carolingios al poder. Destronó al último rey franco de estirpe merovingia y se hizo coronar rey. Es tan importante como que en el 768 su hijo, Carlomagno, va a ser nombrado rey, en este caso del reino franco, y es sobre todo muy destacable porque posteriormente, en el año 800, Carlomagno va a ser nombrado primer emperador en este caso sería del Sacro Imperio Germánico, coronado por el Papa León III en Aquisgrán. La ciudad está en Alemania y va a ser un modo de unir que todos los reyes tenían en su momento, igual que pasó en el Imperio Bizantino con Justiniano, unir su grandeza con la de los emperadores romanos, ya que ellos siempre consideraron ese punto como el más álgido de toda la historia de la humanidad. Por tanto, en este caso, se va a acabar convirtiendo Carlomagno en un emperador, o vamos a decir el gran emperador de Occidente. Tanto es así que tendrá mucha importancia
en su expansión, ya que combatirá contra los sajones. Si nosotros sabemos un poquito, nos suena un poco lo del el término anglosajón, viene de que estos pueblos que estaban por este norte de Europa al final acabaron en la actual Inglaterra. También lucharon contra el reino de Lombardía y sobre todo establecieron una jurisdicción muy particular, basada fundamentalmente en condados en el interior de lo que era el reino franco, gobernados por condes, y marcas, que son estos territorios en azul, que son zonas fronterizas y que se conocen como marcas, ya que las gobernaban unos marqueses que, aparte de tener una serie de propiedades y de obligaciones jurisdiccionales, tenían también otras de tipo militar, ya que por estar en zona de frontera precisaban de ello, y por ello también tenían control sobre el ejército, sobre parte del ejército que estaba desplegado en estas diferentes marcas. Como vemos, tenemos la marca bretona, la marca hispánica, la marca soraba y la marca panónica, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo tenemos otra que aquí no está marcada justo aquí, lo que sería la actual Dinamarca. De ello viene su nombre, la marca danesa, y por aquí estaría toda la zona del norte de Europa, etcétera, y por la Copenhague, etcétera. Muy bien, entonces al mismo tiempo también tenemos otra idea, que es que la religión cristiana se va a imponer sobre cualquier otro tipo de idea. Va a ser el elemento aglutinador de todo el imperio. Y también debemos decir que tanto los condes y los marqueses estaban unidos o supervisados por una figura que es la conocida como Missi Dominici, que sería una especie de inspector que ocuparía la labor de intermediario entre estos condes y marqueses y lo que era sobre todo la familia real y en este caso el rey, que tendría su residencia en Aquisgrán. Como vemos aquí, que esto está actualmente en Alemania. Vale. Al mismo tiempo también importante es tener la idea de que la sociedad, sobre todo, era una sociedad que, como vemos aquí, era una sociedad que se había sobre todo especializado en actividades agrarias, siendo la agricultura la actividad predominante. Sobre todo habría cultivos de trigo y cebada, y por otra parte lo que habría decrecido era la sociedad urbana, que había sido muy característica en tiempos romanos y que por ello pues había hecho que todas las actividades relacionadas con la ciudad decreciesen. El comercio se limitó fundamentalmente a artículos de lujo, y sobre todo pues las grandes labores de artesanía se habían llevado también incluso al campo. Esto es importante para que luego entendamos lo que es el feudalismo. Lleva a que que existan grandes dueños de la tierra. Esto va a hacer que la tierra, como tiene una gran demanda, empiece a concentrarse en ciertas manos, y fundamentalmente sean laicos y eclesiásticos, los laicos sobre todo en los grandes poderes, gente de la aristocracia, etcétera, que van a tener un nivel muy alto en lo que es el gobierno y la administración, al mismo tiempo que las personas libres van a existir, pero no van a ser propietarios de las tierras, sino que las van a trabajar mediante unas fórmulas diferentes a las que van a ser las de los siervos. Los siervos es gente que estaban en estas tierras y que de alguna manera tenían que servir a sus señores a través del trabajo en estas tierras, y realmente era una pseudo esclavitud, casi podríamos decir, ¿no? Y no podían salir de esta tierra sin permiso.
Una vez desarrollado el reino, o en este caso el Imperio Carolingio, es curioso que al final Carlomagno murió en el 814, con todas las obras que hizo. Murió en el 814, con lo cual solo disfrutó de 14 años de imperio, de ser emperador, y fue sucedido, en este caso, por Ludovico Pío o Luis el Piadoso, que se convertirá en rey y emperador entre el 1814 entre el 814 y el 840. El reinado de este emperador no va a ser, sobre todo comparado con su precedente, va a ser bastante peor, en tanto que va a haber muchas crisis y va a haber muchas guerras civiles entre los nobles francos, ya que se estaba comenzando a dar un poder privado entre ellos, que poco a poco irá cristalizando en lo que veremos luego como es el feudalismo. Esto nos llevará a que después de su muerte, en el 840, sus hijos dividieron el imperio. Dividieron el imperio, y en este caso se dividió en 3. Esto era algo que no era tan extraño, porque ya se hacía con los reyes merovingios, y había sido no vamos a decir una tradición, pero sí que algo que había pasado más de una vez en este reino franco. Por tanto, sus hijos se dividieron el reino en 3 partes en el 843, en lo que se conoce como el Tratado de Verdún. Vemos en esta parte morada como Carlos el Calvo se lleva la actual parte de Francia, Lotario la parte central, toda la zona, vamos a ver, toda la zona que tiene toda la parte central de Europa, el norte de Italia, y en este caso Luis el Germánico, una parte que sería también parte hoy de Alemania, toda la zona cerca de Balcanes, de Hungría, etc. Esto hará que un poco posteriormente, después del Tratado de Verdún, en el 843, con el fallecimiento de Lotario, se repartan incluso otra vez entre sus otros 2 hermanos, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, el territorio que era de Lotario. Esto tiene que ver con un concepto patrimonial del poder. ¿Esto qué significa? Pues que el poder se tiene o se contempla como algo propio, algo privado, algo privativo. De tal modo que el poder es muy difícil, que el poder es una forma de gobernabilidad desde que en la cual todo poder fluye directamente del líder. Concepto patrimonial que viene de patrón. Por tanto, es el patrón, es el rey, es la cabeza del reino, quien despliega todo el poder. Bien, por otro lado, vemos aquí que el reino de los francos tiene un gran pozo cultural, y vemos que durante el reino de Carlomagno la cultura alcanzó un gran esplendor. Vemos que se recuperaron modelos de antigüedad clásica. Esto nos recuerda un poquito, si vemos, a Bizancio incluso, y el latín se impuso como lengua administrativa, e incluso se crearon centros muy importantes como puede ser la Escuela Palatina de Aquisgrán. Fundamentalmente lo que vamos a destacar aquí es la Capilla Palatina de Aquisgrán, es decir, el centro del poder del Imperio Carolingio. Como vemos que tiene cierta influencia incluso oriental, con los arcos de medio punto, tenemos las grandes pilastras. Aquí tenemos tenemos columnas, dovelas, etcétera, y sobre todo de aquí tendremos que saber un poco, al menos esta obra, que será la Capilla Palatina de Aquisgrán, que está mandada construir por Carlomagno en torno al
790 y 797, un poquito antes de ser coronado emperador, siendo también una arquitectura carolingia también de un cierto toque prerrománico. Se trata de una iglesia de planta octogonal. Esto es, como vemos aquí, parecido a un octógono. La forma que tiene la planta, es decir, el plano de la edificación es como un octógono, y está construida en dos plantas. Las vemos aquí, una y dos, y siendo la de arriba una conocida como tribuna, que servía para mirar las celebraciones que se harían en el edificio. Y también en el centro se encuentra una bóveda cuadrada. Esto es, en este caso, esta bóveda que se ve por aquí, y sería la parte de arriba de esto, o esto en este caso, sería una bóveda cuadrada de tambor, también decorado con mármoles azules y sobre todo construido con bloques de piedra, que es lo que se llaman sillares. Y los mosaicos que vemos aquí de la bóveda representan a los 24 ancianos del Apocalipsis venerando a Cristo. Estos de aquí, vemos aquí todo lo que estamos contemplando son los ancianos del Apocalipsis venerando al Cristo. Todo tenía que ver con la religión, ¿de acuerdo? Vemos también que aquí está enterrado Carlomagno en Aquisgrán, en un gran sarcófago de oro. Si vemos también con forma de cruz. Esto quiere decir, estas son unas naves. Esta es una nave y esta sería la que cruza, un transepto. Si se mira desde arriba, se vería la forma de la cruz. Y como vemos, pues no escatimaban en gastos. Y para terminar este segundo vídeo, vamos a ver rápida y concisamente las segundas oleadas de invasiones. ¿Por qué las llamamos las segundas oleadas? Porque las primeras son las que para nosotros empiezan en el siglo III con la llegada de los pueblos germánicos al Imperio Romano. Por tanto, estas son las que nosotros conocemos como las segundas, nosotros los historiadores. Entonces, esto se da en torno al año 1000. Hay una guerra constante entre los reinos, debido a que el final del Imperio Carolingio dejó muchísimos reinos pequeñitos peleando entre ellos, con un gran gasto económico y sobre todo una reducción de la capacidad defensiva. No había ejércitos tan grandes ni tan potentes, por tanto, los invasores les resultaba muchísimo más fácil atacar todos los reinos. Esto va a llevar a una época de miedo. Es lo que conocemos como el terror del año 1000, que ahora explicaremos y que tendrá que ver también con la implantación del feudalismo. Pero se tomaba como un castigo de Dios e incluso una señal de que el final del mundo estaba muy cerca, en torno al año 1000. Había mucha superstición con ello. Tenemos que destacar sobre todo tres tribus o tres invasores importantes. Para nosotros son los vikingos o los normandos, que tenían el origen en Escandinavia, y que se fueron especializando en saqueos. De hecho, estuvieron en las islas británicas, en el norte de Francia e incluso en el sur de Italia, como vemos aquí en la parte de Sicilia. Y de hecho, pues es muy conocido su capacidad sanguinaria y para más INRI, toda la leyenda negra que tienen los vikingos y de cómo entraban en las ciudades, las arrasaban y mataban a todos los que vivían en estos sitios y en estas localizaciones. Por otro lado tenemos a los magiares o húngaros, que vienen de las estepas de Asia Central, y fundarán lo que es el reino de Hungría, toda esta parte. Viniendo de aquí, de lo que es Asia, se establecerán aquí y de hecho, pues a día de hoy, por ejemplo, Hungría, el país, tiene su origen en esta invasión, de origen asiático, pero ya de mucha datación anterior. Estamos hablando de 1000 años ya que llevan en la zona europea. Y ya los sarracenos serían los últimos que vamos a destacar, que son piratas musulmanes del norte de África,
fundamentalmente, y que se especializan, como vemos en este mapa, en atacar las costas europeas, a los barcos de los diferentes reinos, y que van a ser un problema para estos reinos, que por ahora suficiente tienen con poder resistir y con poder aguantar un poco todos estos ataques. Vamos a dejar aquí este vídeo, ¿de acuerdo? Continuaremos en el siguiente vídeo hablando y explicando un poco todo lo que es lo concerniente al feudalismo. Empezaremos por aquí y nada, simplemente podéis hacer un repaso rápido a través del libro de lo que hemos contado y daros las gracias por haber asistido al vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.